Arratsaldeón, cuadrilla, arratsaldeón a todos los que os habéis unido ahora mismo a la retransmisión de hoy. Por fin, un miércoles con retransmisión. Después de todas las liadas que hemos tenido durante las semanas anteriores, hoy aquí otra vez con vosotros. Y yo, esta vez en este caso de Dorta, para pasar un ratillo con vosotros agradable, para ver un poco qué es lo que tenemos hoy en esta reserva de la biosfera de Urdaibai, justo en Gautegi Zarteaga, en las marismas de Orueta. Arratsaldeon danori, bai Folguero lasera, Madrilera, Bilbora, Badajoz, bueno, Santurtzi, bueno, leku guztietatik, Kanariar irlar arte ere, bueno, Alberto erestak itortik egongo bada, bueno, buenas tardes, eta arratsaldeon gurekin bat egin duzuen guzti hori. Hoy, un cielo precioso. Hemos tenido un día que no ha parado de llover, unos chaparrones increíbles. Hoy también en litros por metro cuadrado, una verdadera burrada. No sé cuánto estaban cayendo, pero ha habido chaparrones incluso con granizo que nos han estado llenando esta laguna que está delante nuestro aquí en el Urdaibai Bird Center. Un montón de cosas para contar. Cosas que ya van cambiando, pues ya también el ciclo de las aves sigue para adelante. La migración posnupcial todavía para muchas aves está a tope. Hay muchas que están terminando ya esa migración, que ya hay muchas aves transsaharianas que ya han llegado ya a sus zonas de invernada, pero todavía nos quedan algunas. Hoy mismo hemos podido ver algunas golondrinas que andaban todavía por aquí, golondrinas que me imagino que sean golondrinas que todavía vienen del lejano norte, ¿no? De bastante al norte, y que siguen su camino pues hacia las zonas africanas donde invernan. Espero que se me oiga bien, pero creo que sí. Y arratsaldeon, aupa Alberto, sí que se me escucha. Entonces, a xente hasta Allariz el arte. Y bueno, y Felipe desde Fuenlabrada, por supuesto. Y de todo el entorno, pues hoy también dispuesto a dar una vuelta por esta zona. Y que lo que estaba diciendo, que aves que aún muchas de ellas siguen en su migración, muchas nos están llegando ahora a las zonas de invernada. Y bueno, bonito cómo me he encontrado las marismas y cómo me he encontrado el Urdaibai Bird Center después de haber estado disfrutando de unas vacaciones, no iba a decir cortas, pero a mí se me han hecho muy cortas, pero de unas vacaciones que he disfrutado terriblemente. Vamos, en otras zonas que no son aquí en Urdaibai, aunque también he estado aquí en Urdaibai, pero también os enseñaré seguramente algunas fotitos de esos lugares y sobre todo de un lugar que he visitado, que todos los años intento ir allí. Este año también he llegado, que es el Delta del Ebro. Pero primero vamos a mirar un poquito el paisaje que nos deja este 14 de octubre. Un 14 de octubre, iba a decir otoñal, pero hoy a la mañana parecía invernal, con estos cielos que ya sabéis que a mí desde luego me encantan. Aupa Terrassa, ex Terrassa, ahí va, desde Vitoria. Muy bien, Virginia. Y pues aquí veis este cielo con estas nubes, con estos cumulonimbos que de vez en cuando, o sea, nos dejan unos chaparrones potentes, pero un cielo precioso. Arratsaldeon, Gonzal. Buena tarde. Y buenas tardes a todos y a todas. Estos cumulonimbos que se forman y nos están dejando unas precipitaciones bastante fuertes. Hoy también los ríos vienen a tope. Toda la noche ha estado echando agua. A la mañana ha sido bastante fuertes algunos chaparrones que ha echado, y se nota en los ríos que ya la tierra también la tenemos ya saturadísima de agua. Y ahora, pues en estas épocas y cuando llueve de esta manera, suelen empezar los problemas de deslizamientos en las carreteras y demás. Espero que no sean muchas las incidencias que tenemos, pero imágenes que nos dejan la laguna llena de agua, como vamos a ver dentro de muy poco.
primero vamos a seguir con este cielo, que ahora mismo están apareciendo unos claros, pero a veces suelen ser claros falsos, que de repente se acerca la gran nube y descarga pues sobre nosotros un montón de agua. ¿Veis qué chulo? Está ahora mirando hacia la zona del mar. ¡Aupa Lucera! Y bueno, por lo que parece, ahora se nos acerca el buen tiempo. Buen tiempo que, bueno, tenemos 14 graditos, tampoco nos podemos quejar. Pero aquí veis estas nubes de evolución que se suelen, estos cumulonimbos que van cargándose, van creciendo en altura, y cuando se te ponen delante, pues, o encima. ¡Aupa Cáceres también! Vamos juntándonos todos este precioso día de octubre. Y si os fijáis, la marisma llena de agua. Y no agua solo de la marea, agua que parece que está en la marea alta, que creo que no, si no me equivoco. Estará subiendo, pero... ¡Ay! Que se me ha parado. Ay. Uy. Pero que veis que está el agua a tope. A tope, pero mucha del agua que se ve ahora mismo en esta marisma es agua proveniente de el río, proveniente de arriba, que se ha juntado con el agua del mar, que está subiendo ahora mismo la marea. Buenas tardes también al Montseny. Y esta laguna llena de agua y con visitantes nuevos, bueno, no nuevos, ¿no? Pero aquí durante todo el año le hemos tenido a Chistu, al pobre, todo solo, todo solitario, y ahora es el día que han empezado a aparecer. ¿Qué era esto? Parecía un pez. No parecía, no. Ah, es una focha. Creía que era un pez. No sé lo que me está ocurriendo con la cámara, que es muy raro. No me responden mucho los mandos, pero qué raro. Quizás voy a tener que pedirle ayuda a Vicente. A ver, ahora sí, ahora me responden. No sé, me está pasando algo raro y no es cosa de ni de la fibra ni del internet. Es algo que, no sé, como que le cuesta. Pues sí, un montón de silbones que nos han aparecido estos días, y ahora por lo menos Chistu, pues puede estar contento. Pero también ocurre una cosa, que tampoco sabemos seguro ahora quién es Chistu, porque fijaros, aquí en los islotes, qué chulos, además están en eclipse, muchos de ellos, los silbones, cercetas, que las podemos ver aquí, estas hembras. Se está escuchando el martín pescador, que seguramente está en la zona de agua dulce, cerca del micrófono. Y fijaros, esta cerceta con esta ventana verde, preciosa. Y estos silbones, parejas de silbones, machos, hembras, todavía en plumaje de eclipse, junto a estas garcillas, las garcillas boyeras, que también se dejan ver por aquí. No, Moisés, no es la fibra excusa. Ahora no sé lo que le ha pasado, pero es la cámara, que parece que se ha vuelto vaga, pero no, ahora me está funcionando, o sea que vamos a cruzar los dedos. Vemos que hay algunos machos que ya están cogiendo el plumaje típico de los silbones de época nupcial, pero todavía les quedan plumas para cambiar, como por ejemplo estos machos que todavía están en pleno eclipse. Y aquí ahora pues identificar a Chistu, cosa verdaderamente difícil. Mira qué preciosidad de silbones. Estos silbones que han estado criando en el norte de Europa, seguramente Islandia y en esas zonas, y que en estos momentos ya se han acercado hacia su zona de invernada. Aquí en invierno podemos llegar a tener, el año pasado además fue un invierno, entre comillas, que nosotros decimos muy bueno,
para las anátidas invernantes, para estos silbones, por ejemplo, y se acercaron cerca de, pues no sé, aquí a la laguna habría pues cerca de 300 silbones, pero había más en lo que es el estuario, por lo que estas aves nos acompañarán, esperemos, durante todo el invierno, lo que queda de otoño, más todo el invierno, hasta prácticamente marzo-abril. Por supuesto, tampoco nos tenemos que olvidar de otras aves que nos acompañan, esto sí, perdón, esto sí que nos acompañan durante todo el año, que son los ánades reales, que han cogido ya los colores típicos de ellos, de los machos. Aquí los gallos del vecino, y aquí junto a los silbones las cercetas que hemos visto antes. Nos vamos a acercar a ver si vemos algo más, y ahí se escuchan los silbones, el chuiu. Ahora te chistularía, uy, que aquí viene una garceta con pocas ganas de amigos y que está espantando aquí a todo Cristo. Joder, no sé lo que le ha pasado, pero tiene pinta de que se haya enfadado con algunos. ¡Hala! Dejen paso y dejen paso. ¡Hala! Para acercarse y coger un palito. Pero bueno, esta garceta común, también hemos visto la garcilla boyera, y vemos que estas garcetas siguen aquí entre nosotros, seguramente garcetas y garcillas que han nacido en la isla de Ízaro, que siempre lo suelo comentar. Vamos a acercarnos, que antes hemos visto el ana de... Mira esta cerceta, este macho súper chulo, que está aquí, ahora se nos ha escondido un poco, pero con estos plumajes, están súper bonitos, todos y todas las silbonas, algunos con los plumajes más adelantados que otros, pero aquí están. Dentro de poco los veremos, como la foto que nos ha mandado Asten. Y aquí veis que trabajando sin descanso, renovando ese plumaje de color salmón, de color rosa, que se les pondrá en breve. Bueno, en breve, todavía les queda un poco, a estos silbones que nos acaban de llegar del norte de Europa. Otras especies de anátidas, como este que está aquí atrás, este ánade rabudo, que también está en un plumaje un poquito todavía en eclipse y que están cambiando ahora. Este ánade rabudo macho que está dándose un baño, y creo que, si no me equivoco, estas dos que están aquí pueden ser dos ánades rabudos hembra, pero no los puedo decir con total seguridad, Se escuchan los silbones, eso sí, eso es una gozada. El bilurico bailón, el andarríos, ahí sí. Ahora sí que puedo decir que es una hembra de silbón. Ahí está, cerca de un macho de... Oh, no, una hembra de ánade rabudo, perdón, que me he liado. No quería decir. Le suele delatar normalmente el cuello, que es más largo, y la cabeza así marrón, que si comparamos, a ver, con una hembra de silbón que está aquí, esta hembra de silbón tiene la cabeza como más rechoncha, como más chata. La del rabudo es bastante más estilizada. Si levantaría la cabeza ahora, pero no. Mira, aquí viene otra. Sí, mira, otra hembra de rabudo. Esta que está aquí. Y veis que tiene el cuello más largo. Y de color marrón. Ahí está cantando el bilurico bailón. Y vamos a seguir. Que ahora parece ser... Mira, ahora sí que se les ve
a los rabudos acicalándose. Y hoy también, pues, quieras o no, ambiente en la marisma. Estos miluricos claros, culisca suriac, gambas verdas, green shanks y archives claros. Eso es, Axente. Y el pico del rabudo, color negro brillante. Sí, sí. Estos, los silbones lo tienen como un poco azulado. A ver si podemos ver esta hembra de silbón. Quizás luego veamos, voy a acercarme luego debajo de la cámara y a ver si... Mira, ahí se oye. Este es el martín, el que se ha oído ahora. Y aquí junto a las gambas verdes o junto a los miluricos claros, los archives claros, tenemos una que está de incógnito, que lleva ya varios días, que es esta aguja colinegra que está detrás de estos archivedes. Kuliska Mustambelza, a ver si saca el pico. No, pues se ha quedado tranquila, la han dejado sola ante la cámara. Kuliska Mustambelza. A ver si la encuentro aquí. El tetol cua negra y en galego black-tailed godwit en English, and en galego ahora mismo os lo digo. Aquí limosa, a ver si encuentro la limosa. El mazarico rabinegro, aquí están. Hizkuntza guztietan, en todos los idiomas, que me lo sé. En francés ya no os lo puedo decir, pero será un chevalier, me imagino. Tienes razón, Axente, el pico del rabudo. ¿Veis aquí que están? Ahora, escucháis también que hay viento. Uy, y aquí, entre estos limícolas, otros limícolas. Estos correlimos comunes tienen pinta de correlimos comunes que ya han entrado también en plumaje invernal. Aquí hay un par de ellos más. Y aquí los vemos junto el Territ Variant, junto a este archiveve claro, para que os fijéis un poco en el tamaño, la diferencia de tamaño que tienen. Súper chulos los limícolas hoy aquí en la laguna de Urueta. Vamos a dar un pequeño salto. Uy, a ver, ¿quién es este? Ah, mira. Sí, aquí está. Otra de las anátidas que nos acompaña prácticamente durante todo el año. Un precioso macho de porrón europeo. Murguillari arrunta. Murel cabroch. Y el parrulo chupón. The common poacher. En English. Ahora plácidamente dormido. O descansando, por lo menos. Se escuchan los zampullines. Buah, luego os voy a enseñar cuando demos la vueltilla. Ah, mira, no, quería ver estos. Que los he visto ahí comiendo y ahí, venga, nos fijamos en esta parejita de rabudos. Dos rabudos hembras que, como bien ha dicho la gente, con ese pico negro tipo charol. Se escucha como con el viento el agua pega donde está el
el micrófono. Ay, mira, mira que están saliendo el sol. ¡Qué lujo! Para la gente que vivís más al sur, pues quizás no, pero para nosotros, va, una tarde sin lluvia ya, ahora es, bueno, una mañana sin lluvia, a disfrutarla a tope. Que llevamos ya varias semanitas. Uf. Aquí, a ver. Sí, estas cercetas. Una gozada de cercetas. Ahora mismo se está escuchando el Martín. Hoy, sí, el Martín. El Bauet. Martín Arrantzalea. Ahora mismo se ha escuchado. Cachis la porra. A ver si podemos tener una vista de él. Sería chulísimo. Y mira, se está escuchando ahora. Tiene que estar delante de los observatorios que estamos preparando para el uso exclusivo de la gente que se aloja aquí. A ver si se acerca a estas perchas que colocamos. No se le ve. Vamos a acercarnos hacia las otras perchas. Es que tuneamos un poco la marisma para hacerlo atractivo a las aves y para que se puedan acercar. Y estos días se ha estado acercando el Martín hasta estas ramas que hemos colocado en la mitad de la laguna y le estoy venga a escuchar. Entonces tampoco te puede estar lejos, pero ya sabemos que encontrar al Martín suele ser trabajo difícil. Algún día con un poco de suerte lo encontraremos. ¡Aupa, Robe! Lo de las perchas es un lujo, Brigitte, porque normalmente a las aves, bueno, según a qué aves, ¿no? Pero les gusta estar sobre el agua y en altura, ¿no? Entonces, lugares donde tienen perchas para posarse, pero no solo el martín pescador, martín pescador, el águila pescadora, garcillas, garcetas, mira. Y iba a decir que sobre todo otras aves, pero hasta incluso los ánades reales utilizan estas perchas que veis. Esta es la percha que tenemos aquí en la laguna de Agua Dulce. Sé que está lejos, por eso lo vemos un poco así borrosillo, pero estas perchas que solemos colocar para que las aves también disfruten. Y todas estas zonas libres, de aguas libres, que intentamos dejar también para que las aves se sientan seguras y busquen alimento con toda la tranquilidad. A Pachi le susurran los martines. Sí, ya he visto fotos, He visto fotos. Mira, y ahora se está escuchando una familia de mitos. Gustave Luceac. No sé si estáis escuchando. Mira, os voy a poner el sonido del mito. Mira, están al lado del micrófono, al lado del observatorio. Mitos, jo, qué gozada. A ver si encuentro aquí. A ver. Agítalos, ¿dónde estás? Uy, qué raro. Qué raro que no tengan ni una foto de mitos. A ver. Pues qué raro. Pero sí que tengo que tener. Bueno, si no tengo... A ver. Mira, gracias. Aupa, Robe. Mira, el Martí Pescador nos lo ha mandado también a xente, el canto. Y del mito, os lo voy a poner ahora mismo, para que os hagáis una idea. que me cuesta llegar. Vale, pero primero voy a poner también
una foto, aunque sea de anillamiento, de un mito chulísimo. Un jovencito. En este caso os voy a poner la foto de un joven, de un mito joven, pero no me digáis que no es bonito. Y el sonido que hacen los mitos, el reclamo este de aquí. Ahí está, ahí se escuchan. Y son además unos pájaros súper curiosos, el que os he enseñado es uno joven. Pero venga, os voy a enseñar uno que parece un peluche. Mirad, no me digáis que no es bonito este mito sacado de frente. Es una preciosidad. Fijaros qué chulo. Mitos que para sacar fotos no creéis que son fáciles, Esto es porque los anillamos y para que os deis cuenta del tamaño que tienen, Esta puede ser mi mano. Son aves muy pequeñas, lo que tienen es la cola súper larga. El anillo rojo normalmente lo suelen tener los jóvenes. Ascen, sí. Y los adultos normalmente suelen tener un anillo amarillo o una ceja, bueno, no sé si llamarle ceja, pero amarilla en el ojo, pero que a veces hay que tener cuidado porque cuando se estresan, sobre todo cuando los estás anillando, cuando se estresan se les puede poner rojo. Entonces es una característica que hay que tener cuidado a la hora de datar a los mitos, porque no porque tenga el anillo rojo o rojizo quiere decir que sea juvenil, O sea que... Sí, parecen chupachus. Sí, Beatriz. Pero son unos de los pájaros más bonitos que tenemos aquí. Además muy curiosos porque durante la primavera y el verano, o sea, suelen estar emparejados, en parejas, pero y ahora de que entra el otoño, suelen hacer como si serían clanes familiares, grupos familiares, y andan patrullando lo que es todo el bosque en busca de alimento por todos los sauces, los alisos, cualquier árbol, y van patrullando todos a la vez. O sea, se pueden llegar a juntar pues 20 mitos o más, incluso más. Sí. Es bastante curioso. Mira, a ver si encuentro alguna otra foto que se vea mejor el anillo este. Bueno, no es el anillo, pero sí, se le ve ahí, amarillo. Y en el caso, a ver, en el caso de los juveniles, pero este era muy pollito, Este que os he enseñado antes, ¿veis? Totalmente rojo, pero el plumaje también, veis que es de un pollo recién salido del nido. Aún así, precioso, Ribete, puede ser, Moisés, sí. Tiene también algún nombre, pero no sé. Aquí está un pollito de mito. ¿Y qué es el que hemos estado escuchando? Ahora se está escuchando el bilúrico bailón. Y os voy a enseñar una foto de este precioso bilúrico bailón que he sacado durante estas vacaciones. Luego os voy a enseñar así, rápido, unas fotitos que no son de Urdaibai. Aunque algunas ya dentro de poco no sé si van a aparecer a Urdaibai, pero bueno. Aquí este bilúrico bailón precioso, sacado en el delta del Ebro, en Tarragona, en Cataluña. Aquí está. Culisca chiquilla, bilúrico bailón, que estamos escuchándolo ahora mismo, A este no le voy a poner el reclamo porque está venga a cantar. No, este no, este es el archivo, claro, perdón, que me andaba liando. A ver, sí, ya me he hecho caso. Perfecto, ahora voy a retirar estas fotos. Y acordaros que hoy tenemos el reto para solucionar y luego os voy a poner otro reto y esta vez va a ser difícil, pero
quizás, bueno, ya os lo diré. Todavía no. Sorpresa para luego. Sí, ya os voy a enseñar. A ver, yo de foto... Mira, otra especie de anátidas está aquí por la zona, que son los patos cucharas. Ate mocosa balak. A ver. Es que ahora como nos han cambiado los nombres, el pato cullerete. La cullereira común, creo que era en catalán, pero por si acaso lo voy a mirar. Se escuchan los silbones súper bien. No, el ané cullerot. Uy, unas patadas les estoy metiendo al catalán. Enseguida van las fotos, pero primero vamos a mirar qué es lo que tenemos aquí. Mira, toda esta cuadrilla. Bueno, aquí hay un poco de todo. Sí, hay fochas, están los patos cuchara, o los cucharas. Hay creo que algún silbón, o no, sí, o no, una cerceta, una ana de rabudo, hembra. Solo que la luz que está dando el sol está ahora machacándonos. Vamos a acercarnos a ver si hay algo cercano. Sí, algo sí. Y por supuesto, estos preciosos silbones que nos van a dejar. Va. Uy, que ahora me están llamando por teléfono, que se me había olvidado. Ahora no le puedo coger. Después hablaremos. Ahora a disfrutar con estas imágenes, que es un lujo, poder verlos así tan cerca. No por decirlo yo, pero fijaros el diseño que aún están cambiando. Uy, que se me ha ido el focus. Ahora, el diseño tan chulo que tienen estas aves. Que mira, que si os la pongo así, bueno, me la cogeré para algún otro día, para un reto. Sería bastante difícil, ¿eh? Este ana de silbón macho al par de esta hembra, descansando tranquilamente. Se oyen también garzas. Mira, este está con el plumaje un poco más adelantado. Bueno, no, parecido, aunque ya se le ve la frente. Y fijaros cómo van a cambiar estas plumas, ¿eh? Estas plumas rojizas que se le ven con estas bandas. A ver si se ahora para. Mira, estas plumas rojizas con estas bandas blancas las van a cambiar por estas otras grises. Ay, que se me va. Aquí se ve bien. Estas son las plumas de eclipse, las marrones con estas bandas claras, y las van a cambiar por estas grises con este diseño tan minimalista y tan bonito. Sí, están a gusto, ¿eh? Qué bonitos son. Bolitas, benetan, ¿eh? A ver. Es que bueno, tenemos para elegir silbones. Quiero ver alguno. Mira, este mismo. Mira. Con el diseño de el plumaje de eclipse. Algunos más adelantados cambian de plumaje. Hoy estamos haciendo un monográfico de los plumajes del silbón, que dentro de poco se nos van a poner también, aunque ahora también están preciosos, se nos van a poner de otra manera. Qué imagen más bonita y que da una tranquilidad. Bueno, vamos a acercarnos a otras. A ver qué es lo que hay por aquí. Que no nos hemos acercado todavía al islote de las... Iba a decir las espátulas, pero que le vamos a tener que cambiar de nombre, yo creo. A ver. Ah, no, pues hoy no. Mira, hoy podemos decir que... Sí, pues es el islote de las espátulas y de la garza real. Y de los ánades reales. Además, mira,
tenía interés en que hubiera espátulas, tanto hoy, y espero que mañana tengan allá, porque mañana vamos a tener una visita espectacular. Mañana se nos acercan Petra de Goich y Teunis, su pareja, desde los Países Bajos, en un viaje que están haciendo todos los años. Hacen un viaje a la vez que con las espátulas, un viaje de migración, que ellos también siguen a las espátulas que han estado reproduciéndose allí en los Países Bajos, y todos los años intentan hacer un recorrido similar a los de las espátulas hasta el sur de la península. Han estado desde hace 15 días, llegaron al Algarve portugués, estuvieron visitando la Ría Formosa, viendo las espátulas que había allí, estuvieron también en Cádiz, en toda la bahía de Cádiz y en las marismas de allí, viendo a las espátulas, se acercaron a Lisboa, pararon en algún humedal interior, y hoy a la tarde nos llegan hasta aquí, hasta el Urdaibai Bird Center, hasta Urdaibai. Y mañana he quedado con ellos, pues los conozco el año pasado, una gente súper maja y un trabajo increíble que están haciendo con las espátulas. Las espátulas que podemos ver anilladas aquí, muchas de ellas son anilladas por ellos y por el grupo que tienen, el grupo de anillamiento de espátulas en los Países Bajos. Y nosotros, cada vez que vemos alguna espátula anillada, apuntamos todos los códigos, como ya bien sabéis, les mandamos a ellos, y ellos son los que nos dicen dónde ha nacido, cuándo se anillaron, en qué lugares se han visto, y los que nos pasan todos los historiales de esas espátulas, ¿eh? Y mira, me alegraría que mañana, aunque sea pues un par de espatulitas, pues que pudieran ver. Alberto nos pregunta a ver si los flamencos han ido o no. Hoy a la mañana los 3 estaban por aquí. Me imagino que ahora igual estarán en la zona de hacia Ozollo, alimentándose. Nos vamos a acercar a ver si los podemos ver por casualidad. Solo que con la vegetación pues es bastante difícil, pero a veces sí que los podemos ver. Hoy a la mañana estaban aquí, delante, alimentándose tranquilamente. Perdón. Y sí que me apetecía verlas. ¿Veis que todavía quedan aquí un montón de golondrinas que están pasando entre nosotros? Chulo, Felipe. Ah, mira. Uno lo hemos encontrado. Está ahí, a tomar por saco, Está lejos. Se ven casi prácticamente más las golondrinas que están pasando, pero ahí tenéis a uno de los flamencos, a uno de los olés. Pero para flamencos, el sitio donde he estado. Yo de verdad os digo, tampoco soy muy bueno sacando fotos y demás, pero tampoco me suele ir a ello, Pero bueno, hay veces que al final pues sí, intento sacar, y os voy a enseñar algunas de estos días que he estado pues por la zona, sobre todo por la zona del delta. O sea, un sitio... No. Primero, antes de irnos por ahí, enseñaros una pelea que el otro día un compañero nuestro pudo grabar desde unos observatorios que tenemos, algunos los conocéis, unos observatorios que tenemos ahí exclusivos para la gente que se viene aquí al hogar, que prácticamente estás en la propia marisma, y esta pelea de zampullines que es flipante. Os voy a enseñar. A ver si lo puedo. Y le voy a dar wish. Uy, que se me ha ido aquí. Perdón. Fijaros, ¡qué cañeros! Ese es el zoom, de la cámara.
Con lo majos que parecen, menudo cañeros que son. Boxeo. Boxeo en la laguna de Orueta. Y el sonido es el de ellos, ¿eh? Ese no. Mira, y le da vueltas y vueltas a uno. Uf. Un combate, pero en toda regla, ¿eh? No tiene dado la vuelta en el agua. Habéis visto, ¿eh? Una verdadera pasada lo de los zampullines. Eso es lo que tenía que enseñar. Luego también, otra noticia que también están llegando ya y se han visto esta semana un montón de bisbitas pratenses. Negu Chirtak. Y para eso también os voy a enseñar un pequeño vídeo de estas chirtas. Negu Chirtak, bisbita pratense. Aquí las tenemos. Esta que se puso muy cerca de la cámara. Y aquí lo podéis ver. Preciosos que nos van a estar ahora acompañándonos durante todo el invierno. Más cosas. Venga, os he prometido fotos de las vacaciones. Esto lo voy a hacer en euskera y en castellano, porque si no luego voy a tener que volver a enseñar y no. A ver, hemos visto aquí un montón de aves, pero tampoco tantas como las que he visto por ahí. Aunque no he sacado fotos a todas, ¿eh? Ya os he dicho que no soy de andar sacando fotos a todo. Llevo la cámara, pero es un acompañante que cuando puedo saco. Por supuesto que hemos visto flamencos, como hemos visto como aquí en Urdaibai. Flamencos, algunos jóvenes, como estos que vais a ver ahora. Preciosos. Esto es en el Delta, ¿eh? Esto no es en Urdaibai. Esto es en mis vacaciones cuando me acerqué al Delta del Ebro a disfrutar de estas preciosidades. Fijaros qué montón de ellos había. Para mí, aves exóticas. Ahora ya no tanto, ¿no? Pero aves chulísimas que te dejaban impresiones como estas. Voy a quitar el sonido porque... Pero unas imágenes, vamos, de documental. No sé si ya dentro de unos años veremos estas imágenes aquí en Urdaibai. Espero que no, ¿eh? Porque eso sería mala señal. Pero aquí están estos flamencos en el Delta. La mayoría adultos en este caso. Flamencos chulísimos. Que justo a la hora que estaba cayendo el sol, bueno. Dejaban unos... No, gente, no me he traído ninguna porque aparecieron antes de que yo me fuera. Pero si no era de sospechar. Nosotros le comentamos lo mismo a Vicente, que había estado en Cádiz días antes. Pero unas imágenes chulísimas que pude sacar. Imágenes que también trasladan tranquilidad en el Delta. Hauek, egazti hauek, Ebroko deltan ateratako irudiak dira, Oporretan egona izan, egunetan ateratako irudiak. Benetan, irudi politak. Con luz de atardecer, eso es. Un lugar, el Delta, que de verdad merece la pena acercarse. Y sobre todo, siempre suelo comentar que merece la pena acercarse
yo diría que a mí me encanta esta época de octubre, porque es cuando ya han recogido ya el arroz y empiezan como a roturar las tierras con los tractores bastante característicos del delta. Goldatu edo egiten dute, ez da goldatu, ura eta bertan dagoen lokatza mugitu egiten dute, y es una pasada. Uy, voy a parar. Es una pasada como dejan. No sé si tengo alguna imagen. A ver. Que no sé, porque saqué tantas. Sí, mira, por ejemplo, cómo dejan la zona una vez de que pasan los tractores, y es una pasada. Ahí va el tractor roturando lo que son todos los arrozales ya cosechados, y por detrás, bueno, un sinfín de aves, sobre todo gaviotas reidoras, gaviota de Audouin, gaviotas patiamarillas, gaviones, bueno, sombrías, y bueno, y cuántas otras cosas más que por no dedicarle mucho tiempo, pues que no era capaz de ver, ¿no? Moritos, garcillas cangrejeras, garcetas, garzas reales, garza imperial, bueno, de todo. Un verdadero paraíso para mí. Más cosillas que hemos visto, por supuesto. A ver, que ya el fader parecían... Son fotos malas, pero a mí que me hacen mucha ilusión. Estos calamones, estas pollas blavas, estos calamones que bueno, estaban en el humedal, en cualquier humedal, que los veías ahí como gallinas en el agua. Que también tuvimos el año pasado uno que estuve invernando aquí en Urdaibai, la verdad. Más cosillas. Bueno, también nos vamos a acercar a pajaritos que también los tenemos por aquí, pero que se dejan ver también por allí, como los trists, los buitrones y choriak, ¿vale? Eta galegos, ontsa esango dizuet, galegos, segundo bat, capa, regulos, un segundo, que os voy a decir. El picachuncos común. Picachuncos común, qué bonito. Uy, que se me ha ido. No sé por qué. El picachuncos común, que también sale por esos lugares. Por supuesto, la chinitona. O el bilurico bailón. Omnipresente también en las marismas. ¿Cómo no? Esta especie de gaviota que para mí es un lujazo, que es la gaviota de Audouin. Preciosidad de gaviota, que también pude disfrutar de esta gaviota incluso en la propia playa, que se me acercaban mientras estaba dando paseos con esta silueta tan bonita en vuelo. Esta preciosa gaviota de Audouin. Mira, por seguir con las fotos, más curiosidades. El primer día pillé una cosa que no son aves, pero que me hizo ilusión poder cogerla en una foto. Es un espejismo. Los espejismos que vemos, pues un espejismo en carretera. Hacía calor el primer día que me acerqué, y ahí tenéis, en vivo y en directo, un espejismo que parece que los coches están paseando por encima del agua, y cómo la imagen se distorsiona de tal manera por el calor que hacía en ese momento y por el calor que emitía el asfalto en ese momento, ¿no? Parece que vamos a ir pisando charcos, aunque nunca llegabas a ese charco. Y se me ocurrió sacar unas fotos desde la furgoneta
para poder captar un espejismo. No es en el desierto, pero bueno. Más cosillas. Bueno, preciosidad de abubillas. Abubillas que pude disfrutar de ellas un montón. De verdad, Gonzalo, es que vivís en una tierra, en Cataluña tenéis unos lugares que bueno. Yo desde aquí aconsejo a todo el mundo que se acerque. Este año no os he llamado a nadie, he pasado cerca de por donde vivís vosotros, pero con este tema del COVID tampoco quería incordiar a nadie, pero os prometo que algún otro día que me acerque por ahí os pegaré un toque. Hemen. Argi Oilarra. En euskera, Argi Oilarra, que significa, diríamos que gallo de luz o algo así. ¿Sí? Argi Oilarra. Argia es luz y Oilarra es gallo. Y vamos a acercarnos, a ver. No sé si era en catalán puput o algo así. Y en... Adiós. En galego. Enseguida os voy a decir, a ver si la encuentro rápido. Así. La bubela común. La bubilla. Y algunos vídeos de una parejita cerca de nosotros. Opa Bibi. Eta hemen haue, politak benetan. Por supuesto, otra de las estrellas en el delta, Beltzaranak. Beltzaranak, los moritos. A ver. Enseguida, a ver si me aparece. Claro. Que normalmente hay mucha gente, o yo también incluso, me suele acercar a donde están los limícolas para ver al morito, pero me tengo que acercar a donde están las espátulas y las garzas y demás. Son tres Quirnitidae. Y aquí está el capú real, el capó real, que había, bueno, algunos miles de ellos en el delta. Preciosa también esta cangrejera del chuncho Carrama rosalea, que se nos dejó ver también allí en la desembocadura del Ebro. Una gozada. Que además, mira, he descubierto una cosa, que mientras estaba sacándole fotos a esta garcilla cangrejera, que andaba pescando ahí, creo que alevines de peces o pequeñas quisquillas, había una que estaba también cerca y le estuve sacando fotos, creyendo que era una garcilla cangrejera. ¿Y cuál ha sido mi sorpresa? Pues cuando hoy he estado revisando algunas de las fotos, me ha aparecido este avetorillo, que no era cangrejera lo que estaba sacando, y yo cuando estuve sacando pues creí que era una garcilla cangrejera, que estaba también cerca, pero no. Como veis, un avetorillo Amilchori-chiquia. Amilchoria es en euskera, Amilchori-chiquia, el avetorillo. A ver. Un segundo. Porque como no me lo sé de memoria. Un segundo. A ver, joder, ¿dónde están? Que se me han escapado. La garza pequeña, garzote o garzote común en galego. Sí, además este avetorillo fue de casualidad, que creía que estaba bastante lejos y a una garcilla cangrejera, pero vimos que no. Garcetas grandes, por supuesto, había un montón de ellas comiendo cangrejo rojo americano, que estaba plagado
estos días por lo menos, y tenían alimento para dar y tomar. Y cómo no, cuando nos acercábamos a las playas, en algunos arrozales, cuadrillas terribles de las agujas colinegras, con ya plumaje invernal, como podéis ver aquí, que estas serían provenientes del continente. Esta será la subespecie continental, no es la islandesa, y había un montón de ellas. Podía haber habido un bando de unas 1000 en este momento que saqué la foto desde la carretera, preciosas, todas alimentándose en las aguas que quedaban después de haber roturado los arrozales. Una gozada. Y cómo no, acercándonos a la playa, un lujo para mí, los chorlitejos patinegros que estaban felices descansando en esas playas de la Alfacada y de todo lo que es el delta. La verdad, merece la pena ir, no os cortéis. Es todo un mundo. Y por supuesto, como todo un mundo es, también tiene sus problemas. Y aquí algunos de ellos. Por ejemplo, esta plaga de caracol manzana, de caracol poma, creo que es en catalán, de este molusco gigante que está en los arrozales del delta. Mira, no me había dado cuenta que también había peces cerca del caracol. Y que debe ser una plaga bastante potente, pero es que había miles de ellos en todos los canales en los que te acercabas. Y otras aves, la pillara papuda, eso es en galego. Y otras aves que tampoco son del delta, pero que todas las mañanas me despertaban, que son estas cotorras argentinas, que se solían colocar en un eucalipto que había en la zona donde yo pasaba la noche. Preciosas, pero la verdad fuera de lugar. Y pues prácticamente estas son algunas de las fotos que saqué. Tengo muchas más, pero no me ha dado tiempo ni a mirar. Y luego a la vuelta pues también pude ver en Navarra, ya a la vuelta, a estos buitres que se estaban devorando a un corzo. Virginia, sí que vi un montón de cangrejos azules, un montón de ellos, y que son alucinantes. Se parecen centollos, son gigantes. Eso sí, me dijeron que estaban súper buenos, para comer. Y os voy a decir la verdad que también probé. Y muy ricos, la verdad. Creo que son también americanos, que se están extendiendo por todo el Mediterráneo. Yo no sé si nos van a llegar, y estaban entrando por el delta. Sí, que según me dijeron llegaban casi hasta Tortosa. O sea, me parece una pasada el aguante que tienen de agua salobre, agua dulce, aguas saladas, que incluso se encuentran a millas de distancia en el Mediterráneo. O sea, dentro de poco los vamos a tener en Urdaibai. Pero estas fotos, toma. Joder, menudas fotos. Menudas fotos. Pues menudo vídeo, Felipe. Tíola. Pero yo no sé si es un tiburón, Y con estos buitres voy a ir terminando la emisión de hoy. Pero antes de nada, el reto. A ver si encuentro el reto. Que si no se nos va a olvidar. Y luego os pongo otro, A ver, he estado mirando en el correo del Urdaibai Bird Center y he visto que alguno habéis mandado unas contestaciones. Y el reto, pues era este. Esta era la imagen
que os pedíamos que nos dijerais cuál era. La voy a subir en un salto. Ahora, como tenemos fibra, sube pip pum. Y os voy a dar un ratito para que penséis, que habéis tenido 3 semanas casi para pensar, ¿eh? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata esta ave? Y venga, os voy a dar 10 segunditos, venga, para que empecéis a escribir a ver qué os parecen este lomo, estas plumas de ave. Cuando veráis, venga, y no os pongáis nerviosos, venga, aupa el reto. ¿Qué? ¿No os animáis? Aupa. A ber, nork esaten duen, zeren zatia den, orain ikusten dugun argazkia. ¿A qué pertenece este dorso? ¡Venga, Sonia! ¡Ánimo! En el fondo, este avión que está pasando, aupa Moisés. Moisés nos comenta que puede ser una tórtola europea. Vivi nos comenta también que es una tórtola. Josema también. Felipe también. El agente nos dice que es una polluela. Tic tac, tic tac, tic tac. Venga, Maite, venga, Sonia. Beatriz nos dice que es un chorlito dorado. Robe nos dice una tórtola. Tic tac, tic tac, tic tac. Venga, venga, los que todavía no tenéis la camiseta. ¡Ánimo! Venga, voy a contar hasta 10, ¿eh? Venga, Alberto, Ser gertatzen da. ¡Ánimo, Joana! Tic tac, tic tac, tic tac. Tic tac. Con sal. Nos dice que es una tórtola. Y bueno, Alberto nos dice que es una tórtola. Brigitte no nos dice nada. Y bueno, venga, vamos a ver, Automaite, ¿de qué ave se trata? Leikabarren, bai. Leikabarren. Vale, pues aquí termina el esto de preguntas. Ya va la solución. Pues sí, es una tórtola europea. Además, es una pobre tórtola europea que me la encontré muerta. Aquí podéis ver. A ver si le puedo dar la vuelta a la imagen. A ver. Uy. Bueno, me ha dado la vuelta justo hacia donde no quería, pero bueno, da igual. Esta tórtola común o tórtola europea joven, juvenil, que estaba con ese plumaje todavía, que me la encontré muerta, atropellada por un coche. Pues, a ver. A ver, tenemos Victoria, Moisés, Vivi, Josema, Felipe, Robe, Gonzalo, Alberto y Leikabarren, que nos han acertado. Y ahora necesito, ¿cómo no? Venga, Asten, ya que tú tienes la camiseta, dime un número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vale, del 0 al 20. Bueno, el 0 no vale, ¿eh? Del 1 al 20.
Hasten, venga, Mercedes. Se va Kicho bat. Y luego os voy a poner un reto, pero esta vez va a ser... Buah. El 5. Vale. Felipe te ha tocado, pero ahora queremos saber si Felipe alguna vez has recibido algún detalle, alguna vez te ha tocado. Porque yo ya no llevo la cuenta de a quién le ha tocado y a quién no, pero por lo menos hoy le ha tocado a Felipe. Ahora, si es que te ha tocado, pues seguimos uno para adelante. Sí, Victoria lo mandó por mail. Sí, en el mail escribió Victoria, Pepa también escribió y alguno más también escribió. ¿No te ha tocado? Perfecto. Pues bueno, pues mira, pues Felipe, ya sabes, mándame tu dirección de casa y la talla que usas. Y ahí que te va un detalle del Urdaibai Burger Center. Y ahora, antes de dejaros, el reto para la semana que viene. Y esta vez, a ver, ya sabéis que hablamos de aves y de otras cosas. Entonces, pues, en el reto, pues quizás pueden ser, a ver, otras cosas también. Hoy lo voy a poner súper difícil. Enhorabuena, Felipe, por supuesto. Lo voy a poner súper difícil, A ver si podéis atisbar de qué se trata. Choriona, cosa hondo. En euskera, sorionak, o sea, felicidades, es como si diríamos aves buenas, ¿no? O sea, aves buenas, que tengas unas aves buenas. Y parece ser que pueden venir de los auspicios que se hacían antes. Antes se veía las aves, pues para ver el futuro que nos venía, y si iba a ser bueno, si iba a ser malo. Se fijaba en qué aves pasaban, en qué aves, sobre todo en la época de los romanos y tal. Y entonces pues había pues pájaros de mal agüero y pájaros de buen agüero y tal, ¿no? Y pues chorionak serían los pájaros de buen agüero. Y en euskera se dice chorionak para dar felicidades. Es bonito, Bueno, eso es una de las teorías que hay, que espero que sea verdad porque es bonita y nos deja a los pájaros en buen lugar, ¿no? Venga, Josema, Robe, que ya os va a tocar. Además, con la que os voy a poner ahora, sí, pero tenéis que... Uy, que se me ha escapado esto hasta no sé dónde. Ahí. Choriona que tacharra, con sondo. Os pongo el reto. Espero, me cachis la porra. A ver si no tiene nombre. Primero lo voy a ver, porque como tenga nombre la he liado. Sí, le he puesto, qué casualidad, tenía nombre. A ver, digo desde ahora, puede ser que no sea un ave, pero me tienes que decir de qué especie se trata, o de qué se trata lo que vais a ver ahora. Vais a flipar, pero bueno. Ahí está. ¿Veis, no? Qué bonito lo que os he puesto. ¡Opa, Beatriz! Que ya te va a tocar. Animaros. Josema, es verdad, si tú tienes camiseta. A ver. Amendago, datorren asterako ronca. El reto de la semana que viene. Buah, os va a tocar mirar muchas cosas, Con nombre en latín, ¿vale? ¿Qué es eso? Venga, os voy a subir la foto al chat.
Ahí va. Sí, hemos cambiado de especialidad, quizás. Oye, puede ser los tentáculos de una almeja. ¿Por qué no? Hoy he decidido poner esto porque siempre ponemos pájaros y hay otra fauna también que quizás no en Urdaibai. Quizás en los sitios donde he estado de vacaciones, pues me he encontrado con esta cosa. O sea que ánimo eta datorren astera arte orain egingo dugu euskeraz apurtxo batetan biratxo bat. Amen. Urdaibaitik vamos a dar una vuelta en euskera. La parte de un todo eso, hay algún programa, creo que de la tele, que es... Sí, sí, ya sé cuál es. Uf. A ver, en la 2. Sí. Ya sé cuál es. Pues esta es la parte de un todo. Y hay que fijarse bien. Aupa, Maite. Venga, pues la semana que viene, al que más se acerque, ¿eh? Al que más se acerque o a la que más se acerque, le va el premio. Venga, que viva la imaginación. Los que sigáis con nosotros, perfecto. Eta beste guztioi gero arte, datorren astera arte. Eta ikusiko gara, elkarri ikusiko dugu, edo jarraituko dugu Telegrametik idazten. O seguiremos también con el Telegram. Sí, saber y ganar. Ay, que a mí ya me podéis perdonar, pero me parece un programa un poco soso. Hay un mogollón de gente que es buenísima, la gente que está ahí, pero me parece un poco soso. Pero es percepción mía. Bueno, eta con este reto paso al intermedio, eta seguimos en euskera. Si queréis seguirnos, aurrera danok. Bagoaz. Eta guk hemen jarraitzen dugu, orain, naiz eta laburtxoago izan, baina bueltatxo bat emateko, hemen gure inguru honetatik, eta gaur urriaren 14 honetan dauzkagun hegaztiak ikusteko aukera izateko, eta bintzat euskerazko atalean. Eta mentxe, behitu, lehenago eta behin ikusiko ditugunak, ze lehen azken ikusi ditugu, dira flamenkoak edo flamingoak, eta hemen daude, 3 flamingoak, nahiko urrun, kameratik, eta orain atxeden hartzen. Arratsalde guztia egon dira, daian, eta uste dugu hemen janaria aurkitzen dutela, ze jarraitzen dute gure artean, eta badaia, hilabete, gure artean gelditu direna, flamingoak. 3, beraietariko bat gainera,
joan den astean ez, duela 2 aste askatu zuten flamingoa. Ereagako hondartzan aurkituta eta behin merrindartutakoan hementxe Urdaibain gelditu dena eta askatu dena. Guretzako behintzat benetan gozara bat flamingo hauek hemen ikustia Urdaibain. Baina noski flamingoetatik aparte ere badaude beste batzuk guretzako ohikoa bat diranak, bestelako hegazti batzuk. Gaur ikusi gainera zelako zeru polita dekogun, lainoak sartu eta sartu egin horrelako lasaialdi baten sartu gara, baina benetan egunean zehar eta gauean zehar hainbeste litro bota ditu urak goiti bera, zaparradak, inetazi edo txingorra ere egin du, eta ikusi nola datorren kanala, erdiko kanala guztiz beteta, bai marearen eraginez, baina baita ere errekatik datorren ur pilibaren eraginez. Bai. Oso irudi politak urriaren 14 utzi dizkigunak. Hurbilduko gara. Askar. Amentxe. Mokosa belen irlara, eta hemen parez pare, benengota behin, lertxun euskara. Lertxun euskara ematen du zerbait gertatu zaiola. Hemen dabil, lumak atontzen, hor atzean, entzun duzuen doinu hori, makizu zer izan den, ez da? Ez da esango dizuet, Uroilan da, raskon. Bai, water rail. Ontxera kutziko dutzuet, bat. Naiz eta eskuan izan. Rayus aquaticus. Aurkitu behar dut hemen. A ber, aurkitzen dudan bat polita. Bitu. Ontxe jarriko dizuet. Hori, uroilan da, zein izan den, eta jarriko dizuet ere, bere hauxe da, entzun duguna eta irudia hauxe berau. Kosten duzu zelako hegazti polita nire eskuan dagoena, Bai, oso zaratatxua, baina fantasmatxo baten moduan, izkutatu egiten da leska artean eta hien artean, eta ikusteko oso zaila, baina entzuteko erraza. Gainera ematen du txarritxo bat, bai, water rail, ingelesez, eta, a ber, aurkituko dut orantxe segundotxo batetan, a ber, water rail, bai, rasklo katalenez, eta antxe zango dugu, eta galegoz, txarome, behar dudana ondo antolatu, Amen. Raskon de auga, edo zurraska komun, zurraska, se dizen polita, galegos. Bai. Jarraituko dugu, zuzenekoarekin, eta ikusten duguna, bueno, orain ja, ez dugu ondo ikusten, baina me daude mokosa balbi, eta eskubikoak erastuna dauka, eta ia bihar arte aguantatzen duen, ze egunotan, bihar, bueno, gaur dira iristeko, baina gure lagun bi etorriko dira Holandatik, bueno, Holandatik ez, Herberetatik, eta hemen bitu, hemen ikusten da, honek erastuna daukala. Hemen erastun metaliko ikuste zaio, oso difuminatuta,
baina hori erastun bada, eta beste hankan, seguruenik, bestelako erastunak izango ditu, eta gaur bertan iristen dira Petra eta Teonis, dira gure lagun batzuk mokosabalekin lan egiten dutenak bertan herbereetan, herberetan egiten duten lan, mokosabalak erastuntzena mokosabalen jarraipenetan, eta ez daki zergaitik, kamera gelditu da. Adiós. Bai, kamera gelditu zaigu. A ver, F5 emango dut, nada espa. Sea raro. Ez? Kamera kongelatu egin zaigula uste do, esango nuke, a ver. Katxiz la porra. Saiatuko naiz ikusten. A ver. Bai, ez daki zergaitik gelditu egin zaigu kamera. Ai, a ver. A ver, orain. Ez? Ba, ez dakit zer gertatzen zaia. Kamera gelditu zaigu hortxe. Ba, ez dakit, a ber, Vicentek laguntzeri daukan. Adiós. Parkatuko didazue, baina ez dakit zer gertatzen dan, eta kamera dago geldituta. Eta interneta badago, A ber, berriz ere reiniziatu egingo dut. Ai... A ber, lortzen dudan konpontzea, baina uste dut Vicente joan egin dala. Katxiz la porra. Zuek entzuten duzue? Entzuten hauzue? A ber, baina zuek entzuten duzue? ¿Vosotros me escucháis? Bai, ahí va. Ni lasai nago, bueno... A ber, agian aurkezpenari ematen baldin badiot, egingo dut gauzatxo bat, saiatuko naiz aldatzen, a ber... Eta bintzan nire abotxarekin, ba, ikusiko ditugu beste gauzatxo batzuk, gara? Saiatuko naiz horrela ipintzan, ona ekarri, hau, aumentatu, eta, haber, ematen badiot, abetu, jo, kasu egiten dit, sartzen baldin baditut bideoak eta programak, baina kamerarekin ez. Bai, bazdak izan gertatu zaion programari, zen bideoak eta ikusten dira. Ze, arraroa. A ber, orain saiatuko naiz kentzen. Bai, primeran! Jazta, uf! Ez dakiz lan egin dudan, baina, bueno, behintzat martxan jarri da. Bai, martxan jarri da. Eta hori, esaten nengoen, ba, mokosabalak daudela eta bihar etortzekoa dira herberetatik
Petra eta Teuniz, eta beraiek dira mokozabalak eta eraztuntzen ibiltzen diranak, eta bialtzen dizkigutenak guri, mokozabalen historiala guk, mokozabalen eraztun kodeak bidaltzen dizkiegu, eta beraiek bialtzen dizkigute mokozabalen historial guztiak. Hurbilduko gara, joan aurretik, ze entzuten ditut, gaur, arraro xamar dabil kamera, xamar diot Vicenteri, bihar. Hurbilduko gara, irla txonetara, bai, dabil saltoka, Jesus. Ai, zaki zer hartatzen da, ematen du poteoan ibili naizela, eta ez naiz ibili, oso forman ibili naz. Gelditu da berriz ere? Ez da bil ondo. Bueno, baina hemen ikusten ditugu, txistulariak, zertzetak, behitu zelako dizdira ikusten zaion basate honi, lumaje berriarekin, dizdiratzu benetan, behitu. Ar bat, benetan polita, urte guztian gurekin egoten dira nahatiak. Baina, eta hemen, beste batzuk gurekin negua igaroko dutena. Ahate txistulariak, behitu, orain atzean txio bat entzuten da, moskitero bat. Ontxe, txerane? Hortxe, txuit, hori. Hori, seguruenik txio arrunta izango da, moskitero komun. Eta hemen, ahate txistulariak, zertzetak gurekin negua pasatuko duten hegazti benetan ahate politak. Tamainoa ikusten duzu ez, zelako desberdintasuna daukien. Azten, ez da entzuten? Gusto dut baietz ez da? Zer raroa. Moskitero. Vale, ez que entzuten izan da hor fondoan, orain entzuten da Mika. Krakakakakakak. Hori da Mika. Urraka. Hori. Baina lehen, entzuten zan hola txuit. Hortxe. Ahateak ere, behitu. Lertxuntxo itzaina. Bueno, ipiniko dizuet gitxo gara beraz doinu egiten izan duen. A ber. Baina entzuten zen, Horrelako, esango dizut. Ez hori ez, Ez. Hori, entzuten zen hau. Horrelako bat entzuten zen. Hori. Eta zetxori da hori? Hauxe, ontselako txuko dizuet. Hori da, entzuten dugun, entzuten egon garena, baina, ontselako txuko dizuet, zein dan, txio arrunta. Da, oso txori, txikia, ontxe neguan etorriko zaigu, gure ingurura, eta hauxe, izango litzake, txio, ontxe entzuten da. Hortxe. Hori ez. Hori Mika, ontxe. Zabaldu belarriak, hortxe dago txuit, hortxe. Txuit, oso no, bueno, vale. Orain arte egon dira pasatzen txio horiak, eta orain hemendik aurrera etorriko zaizkigu gure gana txio arruntak.
Moskitero komun eta moskitero musikal. Baina moskitero musikal, txio arrunta, txio horia, dagoeneko ja gehienak pasatu dira. Eta jarriko dizuete, behitu, ikusiko duzu, Ibericus trochilus, amentxe. Jarriko dizuet bat, txio horia ikusteko zelako ez direla antzekoa dira, baina behitu, hau da txio horia, moskitero musikal. Honek beste doinu bat dauka, Hori da, entzuten izan duguna. Oso ondo. Piniko berriz ere eze argi benetan polita daukagu orain. Hortxe, lertxuntxo itzaina eguzki hartzen, momentu honetan, eta txioa atzean abesten. Eta orain entzuten dira pila bat, ahate txistulariak. Beitu, hemen ahate bustan luzea. Eta fijatu zaitezte, lehen asientek esan duen modura, mokoa beltza, txaroleskoa modukoa, txarolesko zapatak eta diren modukoa, eta da, ahate bustan luze emea. Logak atontzen, ze politak dauden, ahate txistulariak eguzkitan. Ahate txistularien mokoa punta beltza eta goikoa urdinska, arra eta emia, beitu amentxe. Trena ere ontxe pasatzen, eta ja dagoeneko amentxe dekoguz negua gurekin pasatzen geldituko diran ahatetariko batzuk. Ahate txistulariak. Eta postuko digutenak neguko egun guztiak segurenik. Orain gainera, uda guztia ere egon gara hor gure lagunarekin, txisturekin, baina orain batek daki zein dan txistu. Orain lagunekin ibiliko da, eta hemen danetariko kuadrilla osoa. Beitu zelako irudi politak, zelako kontraste politak, eguzkiarekin ikusi daitezkenak gaur. Benetan gozadat. Guazen nona, zer linikola batzuk ikusten nahi nuen, baina batzuk gehiena joan dira, ez danak esango nuke, ze jaisten hasi da marea, eta behitu zelako koloreak murgilari arruntonek aurkezten dituenak, Murgilari arrunta, parrulo txupon, morel cabrotx, porron europeo, arra, kasu honetan. Ai, zein dan txistu, a saber. Beitu, orain, atzetik, entzuten da txantxangorria. Entzun, Hortxe. Hortxe entzuten da, txitxirri, oso doinu polita dauka. Oin isildu da. Ez, hor dabil, mikrofono ondoan dabil. Gainera, garai honetan hasiko zaizkigu ere txantxangorri pilo bat. Ez tozu entzuten ondo, Iker. Ai, jo, ze pena. A ber, saiatuko nahi zabera mendik egin aldudan zerbait? Egi esan, atzeko zarata pila badago, zarata, fondoko zarata hori. Jo, ditu, ni batzutan falta botatzen dut konfinamentuko garaia, ez dut botatzen noski, baina doinueri dagokienez eta zarateri dagokienez bai. Ze konfinamentu garaian, fondoko zarata hori, trafiko zarata hori, tren zarata hori, hegazkin zarata hori, desagertu gintzan, eta bakarrik hegaztiak entzuten genituen. Eta orain horratzean entzuten horrelako burrumba bat, arrazoia daukazue.
Txantxangorri entzute zen horrela. Ontsa ipiniko dizue. Horrela. Horrela entzute zen. Horrela. Baina baksu hau, Ni badaki zergaitik nik hobeto entzuten dudan ze kaskoekin nago. Bai. Hoxe entzuten zen. Txantxangorria. Pena. Bueno, orain bai entzuten duzue moski hau zelan da, ez da? Txioa. Txuit? Orain ez du egiten. Hala, ezer. Ontxe. Bihar Vicenteri esango... Bihar Vicenteri ezin diote esan. Ze Vicentek ere orain opor batzuk hartu behar ditu. Horain tokatzen zaigu gure txandak dira oporrak hartzeko. Datorren astean, suposatzen dut ni egon beharko naizela. Eta aldaketarik balego, abisatuko zaituztet. Betu ze ondo ikusten diran orain, eguzkiarekin, agate txistulariaren lumak. Hau ia guztiz aldatuta, honek ia guztiz aldatuta dauka, lumajea. Benetan polita, Ikusiko dugu zelako begia ikuste zaion. Uix. Hortxe, begia itxita, erdilo. Arratzaldeko argia da, zoragarria. Naiz eta datorren astean jazdakizelan ibiliko garan, ze eguna laburtu egiten da, eta arratsaldeko 6:00 ja iluntzen hasiko da. Bestela, hurbil dagoen bat, baina ikusten duzuen zenbat eta zenbat, beitu, gaur, ez dugu ikusi emanaldi osoan eta hementxe, beitu zein dagoen. Eguzkitan, istingorra, edo mingorra. Agachadiza común. Istingorra edo mingorra. Ematen du sagutxoa, horre, belartzatik, oin galduko dugu. Gelditzen da, geldi hemen. Desenokatu zait. Hortxe ikusi izan dugu. A ver, focus, ez da gizere bildiodan, focus recall. Beca del Comú, bai, Antoni, Beca del Comú katalanez. Eta Becadina Crabra, uste dut, galegos. Zelako argi polita daukagun orain. Hurbilduko gara. Eta orain zerbait gertatu zait. Jo. A ver. Free die. Focus recall.
pausatxo bat egin behar dut. Ze, joan egin zait. Vale. A ber, moldatzen baldin badut. Vale. Primeran, orain ja, berriz hasiko naiz. Bai, gaur nabil, hemen, arazotxoekin, ontxe. Ze kamerak ez dakiz zergaitik, kostatze zaio pila bat. Hau, Pamelani! Jarraituko dugu ikusten. Hurbiluko gara, lehen egon garen lekura. Ui, txarone. Ez, horre bai. Joan zaigu. Ez, hemen dago. Hortxe, orain bai. Orain ja, enfokatzen du primeran. Mekadel komu. Bai. Mekazina krabra. Ze egiten duen doinua, behin baino gehiagotan ipini dizuet, kusiko duzue. Da, a ver, agachadiza komun, entzune? Orain ulertzen duzue zergaiti dan kabra, ez da? Galegoz? Bai. Oso bitxia, eta gainera uste dut doinu hori egiten duela lumekin, Igual erratuta nago, baina ez dut uste. Ez dut, lumekin egiten duen doinua dela. Jarraituko dugu. A ber, hemendik, beste irratxoetan zer ikusten dugun. Bai, azten, ese canto es de la agachadiza, bai, iztingorrarena da. Baina mazke kanto, nik uste dudala lumekin egiten duena. Eta beitu, hemen daukagu beste arrastoa, eta hau da basurdearen arrastoa. Aquí ha habido jabalí. Bai. A ber, zerbait gehiago, amendik. Urbilduko gara. Hemen dauden pausalekuetara, ze lehen Martina ibili da hemendik, Martina arrantzalea. Baina orain aspaldian ez dago entzun. Palo hau gustatzen zaio. Eta hemen aurkitzen da gure beste behatoki bat. Eta hau da bereziki bertora lo egitera etortzen dan jendearentzako. Nahi duenak etortzen da, hurbiltzen da, eta hortxe pasaditzake orduak. Hone dira gu jartzen ditugun adarrak eta erramak uretan, hegaztiak eta pausatzeko. Ui, ontxe belea etorri da. Haber ikusten dugun. Amen. Seguramente, beitu bai. Guazen ikustera nun eskutatzen duen intxaurra. Baitu, hortxe ikusten duzu intxaurrarekin, eta hori eskutatu egingo du. Intxaur bat harrapatu du hortiziar, eta orain ja, belarrekin eta berak nahi duen lekuan, txak, eskutatuko da. Hor dabil, leku aukeratzen, berak hartutako altxor gozo horrekin.
baina konforme gelditu arte, ontxe, a ber, ontxe, estaliko du, belarrekin, baitu, hortxe estaltzen du, belarrak hartu, ondo estali, inorkez ikusteko, a ber, hala, eta hortxe, eskutatu du, amentxe, intxaurra. Bai, eta gero hasten, zuk esaten zu moduan, batzutan ahastu egite zaizkie, eta gero intxaurrondoak ateratzen dira gure irreletan. Bai. Oso lagungarria dira basoko hasiak eta zabaltzen, Jarraituko dugu, beste apurtxo bat, amendik. Eta orain, hegazti guztiak ikusten da, ematen du, irletan daudela. Horrentzuten dira, ahate txistulariak, hemendik aurrera, hori izango da, egunero entzungo dugun doinu bat. Ahate txistulariena. Eta hemen, ahate bat, ez dakit, ahate mokosa bala ote dan, idearik ez. Kopeta zuriak, urdezakoan, beste ahate bat hor baino hartzan. Hor txilinportak zarataka. Oie, denak entzuten direz doinua txilinportarena dira, Zampullin. Hemen, aber zein da nau. Falta zaigu gaurri guztea iparratea, Ana de Friso. Baina ez dakit, hortik egongo dira, baina momentuan, behitu zenbat, ur ateratzen den, ur gezako gunetik, ur gazira. Osa, egin duen euri guztiarekin, urbilduko gara, behitu, zertzeta polit bat, hortxe, lasai asko lotan, ur gainean, eta abizatu behar dizuet, hemendik gutxira martxan hasiko dugu inguruko hegaztiak proiektua, eta joan prestatzen, janlekua jarri behar dira, etxeetan, inguruan, neguan, gure artean eta hegaztitxoak izateko. Eta aurten zin falta, behitu, konfinamientu egoeran egon ginean, jendeak gozatu egin zuen, janlekuak izan zituen jenteak, gozatu egin zuen, inguruko hegazti txiki guztiekin. Kopeta zuria. Eta buelta irlatxora. Ea urbildu baldin badira. Ez, abentxe, ikusiko dugu. Ea zein da nau. Ematen du, ematen duen buelta. Bai. A ver. Joe. Basatea dela esango nuke, baina ez daki seguro. Bai, basate bat. Basate enea. Que bonita foto, azten, zen polita. Aiba, beitu, egon naiz komentatzen da ez da basatea. Hauek iparratea dira. Beitu, hamen dago harra. Hamentxe, ikusi dugu gaur ere iparratea. Hau harra, jaten, eta emea aurretik joan zaio.
hortxe bikotea urazpian aurkitze dituen landareak jaten. Eta bukatzeko, ikusten dugun, zelako iluna barra egongo dan gaur. Gero, danok, adi, nola sartzen dan arrano arrantzela ikusteko, non dauden, gure flamingoak. Ez, mugitu dira. Mugitu dira gure flamengoak. Lotan egon dira lehen hemen, baina badirudi joan dirala. Aurkitzen ditugun. Ez hemen daude. Hortxe bat esnatzen, hortxe ikusten dugu. Hortxe. Oso urrun daude, Orain entzuten duzu ez da? Txantxangorria. Hortxe. Hortxe da kantari. Gozen zeruarekin, utziko zaituztet. Eta gaur, zeru eta behitu zelako postal polita, zerua eta urmaelaren ispilu funtziorekin. Honekin, nik ez dakit noiz arte, datorren astera arte gutxienez esango dizuet. Beraz, disfrutatu aste osoa, eta emanaldiren bat egiten baldin badugu edo erastunketaren bat edo publizitatuko dugu eta bialduko dugu dan hori mezu bat. Joan aurretik, erronka, gaurko erronka batzuk ja ikusi duzu, baina benetan, oraingoan zerbait desberdina jartzea okurritu zait, eta desberdin hori izango da, nork asmatzen duen, zer den hau. Ez dauka zertan, hegaztia izan beharrik, Hementxe doa. Hortxe daukazue. Nork asmatzen duen datorren asterako gauza hau. Zer den. Badez bada, sartuko dizuet. Berriz ere, hortxe. Ia norbaitek datorren asterako esaten badigu zer den, hemen ikusten den gauza hau. Bezarka handi bat dan hori, espero dut gustatu zaizuela saioa, eta hurrengoan gehiago eta hobeto. Moitas gracias, xente, moltes gracias, eta eskerrik asko dan hori, thank you very much, eta datorren astean ikusiko gara berriz. Agur, adeu.